En Europa del siglo XVIII, durante el proceso de industrialización, hubo grandes cambios en las sociedades europeas, occidentales. Esto conllevaría que el papel de las mujeres y hombres se viesen perjudicados generando discrepancia entre géneros. A principios del siglo XIX surgieron nuevas formas de trabajo, basadas en el sistema de fábricas y máquinas. Sin embargo, se mantuvo una división entre sexos. Según Pfister, la mujer trabajadora existía antes de la Revolución Industrial. No obstante, su visibilidad destacó más a partir de este periodo. La mano de obra femenina, la cual estaba conformada principalmente por mujeres jóvenes y solteras, realizaban trabajos tanto dentro y fuera del hogar, como modista, criada, hilandera, etc., con la finalidad de sustentarse a sí mismas o a sus familias. Sin embargo, ellas eran vistas como un problema en el ámbito laboral. Sus rasgos físicos y biológicos constituían todo un sistema de falacias que reducían su capacidad productiva para trabajar. Su vulnerabilidad condicionaba que sus cuerpos eran más débiles, por lo que no tenían que trabajar tanto ya que podían también afectar su capacidad para concebir, y que eran solamente aptas para laborar en fábricas textiles, etc. Por otro lado, en la economía política aseguraban de que el salario de los hombres debía ser suficiente para sus familias, y también ser superior al de las mujeres trabajadoras, porque las consideraban que eran naturalmente dependientes de los hombres y del hogar propio. Esto justificaba que sus salarios sean mínimos y debido a esto conllevaba a que sus condiciones de trabajo sean peores. Años previos a las revoluciones liberales, la mujer era vista como un ser inferior al hombre, que estaba solo para servir al padre, al esposo o al hijo. Rousseau, pensador y filósofo de aquella época, sostenía que si bien la mujer podía acceder a la educación, debía ser para aprender a cuidar y educar a los hijos. Uno de los acontecimientos más importantes fue la Marcha a Versalles. Debido a que estaban atravesando una escasez de alimentos, principalmente de harina, el 5 de octubre de 1789, muchas mujeres parisinas se reunieron para dirigirse hacia el Palacio de Versalles. En el camino también se unieron hombres. Al llegar, mostraron sus incomodidades ante el rey, que en ese entonces era Luis XVI. Después de una protesta violenta, el rey cedió y dijo que se mudaría a París para que puedan tener control sobre él. Es aquí donde se observa el poder y la capacidad que tuvieron principalmente las mujeres. Poco a poco se fueron exigiendo más derechos para las mujeres. Se formó la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias y existían aliados que contribuyeron con esta lucha. Uno de ellos fue Marqués de Condorcet. En su obra sobre la admisión de las mujeres al derecho de ciudadanía, reclama que la educación debe ser la misma tanto para las mujeres como para los hombres. A pesar de todos estos acontecimientos en los que la mujer se hacía más visible, aún se tenía la idea de que las mujeres solo debían educar y criar a sus hijos. La mujer burguesa en el siglo XIX. La mujer burguesa soltera debía ser buena hija, y la casada debía ser buena madre y buena esposa. Según la mentalidad burguesa de la Inglaterra victorina, la casa era un recinto que protegía al individuo de la hostilidad del mundo exterior, y en la que se escondía la sagrada vida privada. La dama burguesa era la reina de este mundo, y como hacía pocos años que esta clase había adquirido riqueza y poder, era la encargada de tejer una red de relaciones destinadas a alcanzar una alta posición en el universo social de la época. La necesidad de las damas burguesas, al parecerse a las damas de la aristocracia, activó el desarrollo de la moda femenina. Periódicamente, los padres dictaban sus exigencias y las mujeres esclavizaban gustosamente. En Paria aparecieron las primeras casas de alta costura, y se dice que Eugenia Montijo, la esposa del emperador de Francia, Napoleón III, fue la primera dama en la aristocracia en hacerse vestir por un modisto. La mujer en los movimientos sociales, Comuna de París. El 18 de marzo de 1870 fue un día realmente histórico para la Comuna de París. Fue el día en el que el ejército de Versalles intentó reprimir la rebelión y apoderarse de la artillería de los parisinos. Las mujeres fueron las primeras en salir a la calle ese día y estalló un levantamiento en la Comuna de París. Y es así como lo comenta Luisa Mitchell, que fue maestra, poeta y literaria que logró conquistar el derecho a la educación y al divorcio, también al trabajo, y luchó codo a codo con los hombres.
También las mujeres se llevan ahí, interponiéndose entre nosotros y el ejército. Las mujeres se arrojaban sobre los cañones y las ametralladoras. Los soldados permanecían inmóviles. La revolución estaba hecha, comentó Luisa. Con la bandera roja al frente habían pasado las mujeres. Se encontraba una barricada y un pabellón de 120 mujeres. Cada mujer que atraviesa las calles con ropa humilde y con un cachorro entre las manos es sospechosa. En el siglo XIX, las mujeres de Gran Bretaña batallaron por un derecho que ahora tenemos todos y todas, que es el sufragio, derecho que obtuvieron el 6 de febrero de 1918, un poco antes del fin de la Primera Guerra Mundial, con ciertos requisitos. Pero ya en 1928 pudieron votar mayores de 21 años. Esto hizo que las mujeres tengan también voz en su país. Pero para llegar a esta legalidad tuvieron que pasar por muchos maltratos. Otro fue el caso de Emily Davidson, que fue alimentada a la fuerza con una sonda que afectaba a su tráquea en más de 30 veces. Fue atropellada en un hipódromo cuando intentó colgar una cinta sufragista al caballo del rey Jorge V, 5 días antes que se aprobara la ley. O como Marion Wallace, que se declaró en huelga de hambre por 4 días. Con todo lo mencionado anteriormente, las similitudes que encontramos con la lucha por la legalización del aborto es que la sociedad conformada por hombres y mujeres sigue imponiéndose ante nosotras creyendo que no tenemos la capacidad para poder decidir en base a nuestras propias creencias. Podríamos asemejar este hecho con la clara incongruencia que había al llamar ciudadanas a aquellas mujeres de la Revolución Francesa, ya que el concepto de ciudadanía era ejercer los derechos políticos. Sin embargo, a ellas se les excluía de este. Hoy en día, el documento que nos garantiza libertad, igualdad y dignidad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este se incluye lo ya mencionado, el derecho a la libertad. Pero, ¿de qué libertad se habla si nosotras no tenemos el poder de decisión sobre nuestros propios cuerpos? Refiriéndonos al grupo más vulnerable, según el UNFPA, en el Perú, en 2021, 1.437 niñas víctimas de violación fueron obligadas a ser madres. Si bien el aborto terapéutico es una opción en el país, existen muchas más trabas, de modo que se pone en riesgo la vida de las niñas. Casi a mediados del año, la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, presentó un proyecto de ley que promovía la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar. Esto sin duda ponía en riesgo lo poco logrado respecto a la legalización del aborto. Con el tiempo, esperemos que esta lucha de frutos se pueda legalizar el aborto seguro y gratuito, como en los países de México, Argentina, Colombia, entre otros.